¿Qué tal, televidentes? Sintonizamos una vez más su afamado e intelectual programa Pensamiento Matemático. Hoy exploraremos el maravilloso mundo del cálculo. ¿Quiénes trabajaron en esas ideas? ¿Cómo se construyó un cálculo integral? ¿Y a qué nos referimos con el área bajo la curva? Es más, ¿qué es una curva? Pero todavía más importante... Yo sé. La pregunta del millón de millones. Profe, ¿esto viene en el examen? No, Dismara, eso no. Me refería para qué sirve esta cosa llamada cálculo. Muy bien, entonces comencemos. Los antiguos filósofos y matemáticos griegos, babilónicos y egipcios conocían métodos buenísimos para calcular el área de triángulos y rectángulos. Hoy sabemos que el área de un triángulo se calcula al multiplicar la longitud de la base por la altura sobre 2. Ahora bien, si pensamos que los polígonos regulares están constituidos por triángulos, pues obtener el área de pentágonos, hexágonos, heptágonos, octágonos es cosa muy sencilla. Solo se divide la figura en triángulos. Se obtiene el área de cada triángulo y el área total es la suma de las pequeñas áreas. Pero ¿qué pasa si la figura plana está delimitada por una curva o por dos? ¿Cómo se calcula el área de un círculo? Bueno, esta pregunta atormentó la mente de los más destacados matemáticos antiguos. Pero el filósofo y matemático griego Antifonte dio una solución para calcular el área de un círculo. Hay que inscribir polígonos en el círculo, pues ya sabemos calcular el área de los polígonos. Claro. Por su parte, el matemático y filósofo turco Eudoxo llamó a esta forma de proceder método por agotamiento o exhaustivo, porque mientras más lados tenía el polígono, mayor es el número de áreas a sumar y mayor será la aproximación al área del círculo. Arquímedes fue un físico matemático de Siracusa que usó el método de la exhaustión o el agotamiento para calcular el valor de pi. Inscribió y circunscribió polígonos regulares en un círculo de diámetro conocido. Para cada polígono calculaba el valor del lado y así podía obtener los perímetros de estas figuras que inscribían. Sabía obtener áreas, así que usando unas identidades trigonométricas y haciendo cálculos para un polígono de 96 lados, logró aproximar el valor de pi a 3 decimales, 3.141. ¿Se imaginan si hubiera hecho cálculos para polígonos de más lados? No sé, 120 o 1000. Usando el mismo método del agotamiento, este matemático comenzó a calcular el área limitada por curvas. Aquí vemos cómo para calcular el área bajo este segmento de parábola, inscribió un triángulo y demostró que el área del segmento parabólico es igual a 4/3 del triángulo inscrito de la segunda figura. El cálculo infinitesimal, tal y como su nombre lo dice, nació como un cálculo de infinitos o números infinitamente grandes e infinitamente pequeños. Fue hasta finales del siglo XIX que se utilizó el concepto de límite, tal y como nos lo enseñan en la escuela. En cálculo, el concepto de límite se usa para expresar la tendencia de una función o de una sucesión cuando sus parámetros se aproximan a cierto valor. Debido a que el cálculo se puede ver como una álgebra que observa diferencias o como una aritmética de escalas infinitas que suma infinitesimales, se puede utilizar para abordar fenómenos mecánicos, caloríficos, acústicos, ópticos, eléctricos, magnéticos y gravitacionales, pues todos estos fenómenos se traducen perfectamente en ecuaciones diferenciables e integrables. Bienvenidos al siglo XVII. Les voy a hablar de un matemático italiano llamado Bonaventura Cavalieri. Entre muchas de las cosas que hizo Cavalieri, una fue introducir al lenguaje matemático la idea de elementos indivisibles, aunque en sus tratados esta idea no estaba muy clara. Los elementos indivisibles son algo así como rebanadas que tienen una dimensión menor que la del objeto en cuestión. Por ejemplo, Bonaventura decía que una superficie está formada por un número indefinido de líneas paralelas equidistantes, y a eso le llamó elementos indivisibles de la superficie. También dijo que un sólido está compuesto por planos paralelos equidistantes y a eso le llamó elementos indivisibles del volumen. Esta idea lo llevó a formular un principio que se conoce como el principio de Cavalieri. Si dos sólidos tienen la misma altura y la misma área de sección transversal en cada punto a lo largo de esa altura, entonces tienen el mismo volumen.
Hoy estamos con el maestro José Luis Munzón Méndez. Él es maestro en matemática educativa, profesor de matemáticas a nivel bachillerato y asesor de las Olimpiadas de Matemáticas en Veracruz. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes y bueno, todo un honor. Espero poder compartir algo aquí. Nos gustaría que hoy nos pudieras platicar qué es el cálculo integral y diferencial. Muy bien, para hablar de cálculo, primero hay que hablar de funciones, esas curvas caprichosas con subidas y con bajadas como montaña rusa que suelen dibujarse en el plano cartesiano. El cálculo diferencial parte del problema de hallar rectas tangentes a esas curvas que nos permiten saber si la función sube o baja y a qué ritmo lo hace. Por otro lado, el cálculo integral se asocia al problema de determinar el área por debajo de una de estas curvas. Desde el siglo XVII se sabe que estas dos cuestiones están íntimamente relacionadas y su solución se encuentra en lo que debería llamarse en general cálculo, una sola rama de la matemática que por tradición se separa en diferencial e integral. ¿Quiénes son los personajes que concretaron este concepto de cálculo? Muy bien, comúnmente se considera a Leibniz y a Newton como los padres del cálculo. Sin embargo, esta rama de la matemática se ha venido desarrollando por milenios. Fue Arquímedes quien 300 años antes de nuestra era, en su obra sobre espirales, planteaba ya la construcción de rectas tangentes. También en su escrito conocido como El Método, desarrolló ideas de suma originalidad para calcular áreas, mismas que asentarían las bases del cálculo moderno. Por algo es considerado el matemático más grande de la antigüedad y quizá de todos los tiempos. Estaba 2 milenios adelantado a su época y debería ser algo así como el abuelo del cálculo. Ya en el siglo XVII, Sir Isaac Newton y Gottfried Leibniz proponen la noción de límite, que es un concepto clave en el cálculo infinitesimal, necesario en los dos problemas que ya mencioné, de determinar rectas tangentes y el área por debajo de la curva. Estos personajes encarnizaron una acalorada disputa sobre quién tenía la primicia sobre el cálculo. Ahora se sabe que ambos llegaron a las mismas conclusiones por cuenta propia. La notación que actualmente usamos en clases, en los textos, es la de Leibniz, pues es por mucho más simple que la que empleó Newton. Sin embargo, Newton demostró los alcances del cálculo al utilizarlo para abordar fenómenos físicos. Su obra magna, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, que difícilmente hubiera concluido sin la ayuda del cálculo, cambió el rumbo de la ciencia y marcó la influencia de las matemáticas sobre esta. Posteriormente, una estela de genios como Euler, Laplace, Lagrange, Fourier, la familia Bernoulli, siguieron el legado de Newton y aplicaron el cálculo en problemas de todo tipo, desde balística, mecánica celeste, hidrodinámica, termodinámica, economía, probabilidad, etc. Y también hubo otros matemáticos como Cauchy, Weierstrass o Riemann, quienes hicieron importantes aportes en lo referente al rigor lógico y la generalización del cálculo. Wow. Oye, y hoy en el programa estamos tratando de entender el concepto de el área bajo curva. ¿Nos podrías explicar qué es? Permítanme poner un ejemplo. Supongamos que un país refina 100,000 barriles de petróleo cada día. La función que representa esa producción sería una recta horizontal, si eso fuera cierto. Entonces, determinar cuántos barriles se generan, no sé, en un año, consistiría en obtener el área de un rectángulo, donde la parte superior es dicha recta horizontal, con una base de 365, que son los días que transcurren en un año, ¿sí? Y la altura del rectángulo serían 100,000, o sea, lo que corresponde a la producción. Eso sería bastante fácil. Sin embargo, como ya ustedes se tienen que imaginar, la producción de petróleo en realidad no se comporta de forma tan simple, de que todos los días es lo mismo. A veces aumenta, a veces disminuye, por lo que el problema se convierte en determinar el área, pero no de un rectángulo, sino el área bajo una curva errática. Si esa curva se representa a través de una función, es posible emplear el cálculo para conocer el área y por lo tanto la producción anual.
Son muchos los problemas de esta naturaleza, digamos, acumulativos, que se traducen en el área por debajo de una curva. Por ejemplo, el trabajo mecánico en física, el efecto de ciertos medicamentos, la cantidad de contaminantes que se vierten en un río, la resistencia aerodinámica y un largo etcétera. Ay, pues muchas gracias, maestro, por esta introducción, pues, por explicarnos estos conceptos que creo que nos van a ayudar para continuar con el programa. Y en un momento regresamos con usted. Muchas gracias. Continuamos con esto que es Jóvenes en TV. Pues seguimos aquí en el siglo XVII, tal y como lo muestra mi hermoso atuendo. Ahora les hablaré del matemático inglés John Wallis, un contemporáneo de Cavalieri. De hecho, Wallis se basó en algunos resultados de matemático italiano para hacer sus propias aportaciones. El problema que traía locos a los matemáticos era cómo calcular el área que está encerrada por curvas, que también se puede decir como ¿cuál es el área bajo la curva? El primer gran paso que dio Wallis fue olvidar los métodos geométricos y abordar el problema usando aritmética. Es decir, asoció valores numéricos a cada elemento indivisible de Cavalieri. Así, el área buscada era la suma de todos esos elementos. En otras palabras, usó series matemáticas. Luego comparó el área bajo la curva con el área de un rectángulo. Pero ahí no paró la cosa, ¿eh? Wallis dividió el área bajo la curva muchísimas veces, digamos que una infinidad de veces, y sumó todas esas pequeñísimas áreas para obtener el área total. Isaac Barrow fue un matemático inglés y fue profesor de Isaac Newton. Sus aportaciones fueron al cálculo diferencial y especialmente se le recuerda porque enunció por primera vez el teorema fundamental del cálculo. Pero, ¿de qué va este teorema? ¿Por qué tanto escándalo al respecto? Es más, ¿qué es un teorema? Entonces, el teorema fundamental del cálculo de manera intuitiva relaciona el cálculo diferencial con el cálculo integral. En pocas palabras, dice que la integral es la operación inversa a la derivada. Se dice fácil, pero implica un avance muy grande para las matemáticas. Isaac Newton aportó más conceptos al mundo del cálculo, como la regla del producto, la regla de la cadena, la noción de derivada de mayor orden, las series de Taylor y las funciones analíticas. Pero, justo en esa época, la idea de lo infinitesimal estaba mal visto, entonces Newton no publicó todos los resultados que había encontrado. Casi al mismo tiempo que Newton, el matemático alemán Gottfried Leibniz trabajó con cantidades infinitesimales y llegó a resultados muy parecidos. Como él se publicó su trabajo con un formalismo escandaloso, Newton lo acusó de plagio. Actualmente se le reconoce como un inventor independiente del cálculo. Trabajó con derivadas de órdenes superiores, estableció la regla del producto y la regla de la cadena. Bienvenidos al siglo XIX. En esta época el cálculo se volvió más riguroso y la notación se afinó más. Es decir, cada símbolo tenía mucho significado en sí mismo. Algunos de los matemáticos que en este periodo aportaron ideas al cálculo fueron el francés Agustín-Louis Cauchy, y desde Alemania trabajaron Bernhard Riemann y Karl Weierstrass. Estos matemáticos generalizaron varios de los resultados que se tenían para dimensiones 2 y 3, es decir, extrapolaron los resultados que se conocían para superficies y sólidos a espacios de dimensiones más grandes y para planos complejos. A partir de este siglo y en adelante, el cálculo se instauró como asignatura de los programas educativos. Se impartían en universidades y en algunas escuelas de educación media superior. Actualmente, matemáticas y matemáticos de todo el mundo siguen aportando resultados para esta área del conocimiento. Continuamos con el maestro José Luis Monzón Méndez. Ahora, ¿nos podría platicar qué uso tienen las integrales y las derivadas? Sí, claro que sí. Bueno, el área de la que hablábamos hace un momento se obtiene a partir de una integral definida. Son esas integrales que tienen un numerito arriba y un numerito abajo que son típicas en todos los libros y cursos de cálculo integral. Entonces tienen la aplicación que ya se había mencionado. Por otro lado, la derivada nos proporciona la pendiente de la recta tangente a una función. En otras palabras, la tasa de cambio de dicha función. Usemos un ejemplo actual. No es lo mismo si el número de contagiados de COVID-19
sube lentamente, es decir, con una pequeña tasa de cambio, a que lo haga en forma precipitada, o sea, con una mayor tasa de cambio. Aunque en los dos casos se observa un crecimiento, refieren escenarios muy distintos. Dicha información nos la proporciona la derivada de la función que modela el aumento de casos. Es tan solo uno de los muchísimos ejemplos donde la derivada resulta ser un parámetro de gran importancia para la comprensión de los fenómenos. También es esencial en problemas de optimización, es decir, esos problemas donde se busca encontrar un máximo o un mínimo, la distancia mínima, el mínimo de gasto en algo, en fin, muchos ejemplos de ese estilo, y es allí donde entran tanto las integrales como las derivadas. Y entonces, o sea, realmente sí podrían incluso ser útiles para describir fenómenos naturales, ¿no? Nosotros podemos prácticamente cualquier fenómeno de la naturaleza, de alguna manera traducirlo a números, ¿sí? Entonces, una vez que se hace esto de traducirlo a números, nosotros detectamos que existen relaciones entre sí, ¿sí? O sea, por ejemplo, que el cambio climático de alguna manera está relacionado con las emisiones de CO2 que se dan a nivel mundial. Entonces, comprender si ha aumentado la emanación de CO2 y si eso también ha contribuido al aumento de la temperatura a nivel global, todo eso nosotros lo detectamos a través, por ejemplo, de la derivada. Entonces sí, es de gran importancia. Y aprovechando que usted es maestro o, bueno, profesor de matemáticas en bachillerato, ¿nos podría explicar por qué es tan importante la enseñanza del cálculo a nivel bachillerato? Muy bien, claro. Cualquier universitario, independientemente del área que haya elegido, puede verse en la necesidad de analizar funciones. Ni se diga los ingenieros, físicos, actuarios, químicos, biólogos, economistas. Para todos ellos será inevitable, pues en sus distintos ramos encontrarán modelos basados en funciones, cuyo estudio requiere nociones elementales o incluso avanzadas de cálculo. Y en general es tanta la información que se maneja a través de gráficas que se vuelve indispensable un curso de cálculo básico en la formación de ciudadanos críticos. Como un consejo que le pudiera dar a los jóvenes de bachillerato, que pues bueno, el cálculo es un tema que a muchos les da miedo a nivel medio superior, ¿qué consejos les podría dar para perderle un poco el miedo a esa área? Yo diría que la clave en toda la matemática es la paciencia. Obviamente, cuando hay amor de por medio, como el que algunos estudiantes llegan a experimentar por esta disciplina, es mucho más fácil. Pero a todos aquellos que a veces no se sienten tan atraídos por la matemática, yo lo que les diría es que tengan paciencia, o sea, paciencia a sí mismos cuando no les sale un ejercicio, paciencia a sus profesores cuando a lo mejor no les entienden bien, y en términos generales es eso, un poco de disciplina y paciencia, insistir cuando algo no se entiende. Yo hasta la fecha sigo leyendo libros de matemáticas solo por gusto, quizás cierto masoquismo dirían algunos por allí, y en realidad lo que uno necesita es eso, como que, a ver, no le entendía este párrafo, llevo hasta un día tratando de digerirlo y no he podido, es intentar de nuevo e intentar de nuevo, o sea, tener también como paciencia, tranquilidad y insistir mucho también. Muchas gracias. Continuamos con esto que es Jóvenes en TV. Hasta que me quite esa ropa tan pomposa. Bueno, está padre andar en jeans y más ligeros, ¿no? Pero así son las modas. Solo usar lo que te acomoda. Sí, así es. Oye, pero bueno, ya dimos todo ese viaje en el tiempo para conocer la historia del cálculo y las matemáticas, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo que ahora qué, Dimara? Te propongo que intentemos usar el teorema fundamental del cálculo para entender eso de la antiderivada. Ay, no, se ve muy difícil. Difícil, ¿verdad? Ven, vamos. La pregunta es, ¿cuál es la función que al derivarse nos da como resultado b de t igual a t por 8 menos t? Ok. O en otras palabras, queremos saber cuál es su antiderivada. Así que si hago la multiplicación, tengo 8t. ¿Cuál es la antiderivada de 8t? Pues mira, si derivamos t cuadrada,
Si la derivo, tengo este pasa para acá y le Dos. restamos 1 a este exponente. Ok. Entonces tenemos 2t. 2t y el 1 no se pone. Ok. Yo diría entonces que para encontrar 8t, que es nuestro término, la antiderivada tendría que ser 4t cuadrada. Fíjate muy bien. ¿Por qué sería 4t cuadrada? Porque si yo bajo este 2 para acá, sería 2 por 4, 8t, y le resto un exponente y nos da 8t. 8t. Si derivo t al cubo, Ajá. si lo derivo, ¿cómo sería la derivada de t al cubo? Este 3, ¿qué pasa? Lo bajo, Lo bajas. me queda el 3 y le quito 1 aquí. Y queda t cuadrada. Cuadrada. Entonces Entonces 3 sería t cuadrada. 3t cuadrada. Ahora, pero como queremos que sea Negativa. menos t cuadrada y no 3t cuadrada, ¿qué le tendríamos que hacer a esto para convertirlo en esto? Dividir todo entre 3. Exacto. Ok. Porque si dividimos esto lo dividimos entre 3, se me eliminarían los 3 y me quedaría ya el t cuadrada que necesito. Pero ¿qué necesito también? Pero para que sea negativa, la tengo que multiplicar por menos 1. Ah, ok. Claro. Entonces, básicamente ya lo tenemos, Ismara. Ok. La función antiderivada de 8t menos t cuadrada es 4t cuadrada menos 1/3 de t al cubo. ¿Por qué? Porque aquí necesitábamos un 4 para llegar al 8, y aquí necesitamos 1/3 y un menos 1 para llegar al menos t cuadrada. Ahora, vamos a comprobar que esto efectivamente es cierto. ¿Cuál es la derivada de 4t cuadrada? Este 2 pasa para acá, 2 por 4, 8, t a la 1. 1, entonces va a quedar 8t. 8t. Aquí está. Comprobado el término 1. Sí. ¿Cuál es la derivada de esto? 3 por 1/3, Uno sería un entero. un entero que queda 1. T a la, se le resta 1 al 2 exponente. al cuadrado. Ajá. Menos t Cuadrado. cuadrada. Y hemos comprobado que efectivamente la derivada de esto es esto y la antiderivada de esto es esto. Es esto. ¿Y eso es todo, Ernesto? ¿Ya lo tenemos? Siento que falta algo, ¿no? Tienes toda la boca llena de razón, Ismara. Falta la constante. Claro, porque estamos hablando de una integral indefinida. Otra cosa sería si calculáramos la integral en un intervalo. Además, la derivada de una constante siempre es 0. Así merito. Ahora sí, ya tenemos nuestra función antiderivada a la que llamaremos s de t. No lo puedo creer, Ernesto. Hicimos una integral. Siempre le tuve muchísimo miedo al cálculo en la escuela y creo que ya hasta se me quitó. Prueba superada, Ismara. Pero ahora sí ya entendí un poquito más. Según el teorema fundamental del cálculo, si integro b de t, obtengo s de t. Y si derivas s de t, obtienes b de t. Yo digo que todos los que nos ven en casa deberían de intentar encontrar las antiderivadas de algunas funciones, ¿no? Sí, bueno, para repasar un poco, pero a mí con esto del teorema fundamental del cálculo me dieron ganas de implementar una guerra de memes. Guerra de memes del teorema fundamental del cálculo, de Ismara. No inventes, ya te afectó tanta cantidad de infinitesimal, ¿eh? Sí, a todas y a todos los que nos ven, los invito a llenar las redes sociales de memes sobre el teorema fundamental del cálculo. Y no olviden etiquetarnos con el hashtag elemental para que los podamos encontrar. Mira, encontré uno, ¿eh? A ver. Está buenísimo. Pero mira, ve el mío. Está mejor, ¿no? Bueno. Ya nos vamos, Nos vemos, cuídense. bye. Adiós.